Normalmente, cuando nos imaginamos un CEO de una empresa, pensamos en un líder carismático, con una oficina en un rascacielos de Manhattan y rodeado de asesores con MBAs. Alguien que vuela en jets privados y se presenta a reuniones con trajes de más de $2000. Pero estos suelen ser los peores. Los CEOs más sobresalientes, conocidos como los outsiders, son completamente distintos y tienen características claves en común. Cuando invertimos en una compañía cotizada en bolsa, solo queremos que el CEO se centre en una cosa, el incremento del valor por acción. Y los outsiders han demostrado ser maestros en esto, superando al S&P 500 por 20 veces y a sus competidores por 7 veces de media. Como inversor, te conviene saber cómo identificar a estos CEOs fuera de serie, y eso es justo lo que descubrirás en este vídeo. The Outsiders estudia 8 casos de 8 CEOs que han sabido pasarse el juego. Vamos a verlos todos uno a uno. Y al final de todo, voy a mostrarte una checklist, una lista con todas las características más importantes que hemos visto durante el vídeo que debe tener un CEO. Y por cierto, el último CEO os sorprenderá, ya que muchos de vosotros ya lo conocéis. Antes de empezar, solo quería deciros que muchos me habéis pedido una formación más detallada y estructurada para aprender a invertir en bolsa. Al final, las acciones han demostrado ser el mejor activo para invertir a largo plazo. El problema es que el inversor medio tiene resultados muy pobres por falta de conocimiento y formación, que en España solo el 3% invierte en bolsa. Por ello, he preparado un curso gratuito de más de 6 horas donde os explico desde cero cómo invertir en acciones tocando todos estos temas, para que así podáis rentabilizar vuestros ahorros y estéis por encima de la media. No hay más, solo tenéis que hacer clic aquí debajo y disfrutar del curso gratuito. Ahora sí, seguimos con el vídeo. Capítulo 1. Tom Murphy. Tom Murphy fue CEO de Capital Cities Broadcasting desde 1966 hasta 1996. Entre esos años, Capital obtuvo una rentabilidad anual del 19,9%, superando tanto al S&P 500, con un 10,1%, como a las principales compañías de medios, con un 13,2%. Esto significa que una inversión de $1 al comienzo de su liderazgo habría crecido hasta los $204 en el 96. Murphy empezó en la industria de medios en 1954, en una estación de televisión. A pesar de su falta de experiencia, Murphy asumió la gestión diaria y rápidamente desarrolló una estrategia ganadora: mejorar la programación y reducir costes para aumentar el efectivo. En el 66, tras la muerte de su socio Frank Smith, Murphy se convirtió en el CEO de Capital Cities. Durante su liderazgo, ascendió a Dan Burke, un MBA de Harvard, como director de operaciones, así estableciendo una división de roles. Burke gestionaba las operaciones diarias y Murphy se enfocaba en asignar el capital y realizar adquisiciones. En los años 70, Murphy diversificó Capital Cities al sector de la prensa, adquiriendo periódicos. Además, en el 80, incursionó en la televisión por cable con la compra de Cablecom por 139 millones. Durante el mercado bajista de los primeros años de la década de 1980, Murphy aprovechó que el precio de las acciones de Capital Cities estaba bajo para recomprar casi la mitad de las acciones. Las recompras suelen aportar valor cuando las acciones de dicha empresa están cotizando a precios bajos, baratos, ya que al final la compañía invierte en sus propias acciones como una inversión más, y esta inversión debe dar un retorno. Además, Capital Cities también compró ABC por 3,5 mil millones. Al reducir costes y mejorar la programación, hizo que ABC fuera la red más rentable de Estados Unidos, superando a sus rivales CBS y NBC. En el 93, a los 65, se retiró, vendiendo la empresa por 19.000 millones a un PER de 28 veces. Nada mal. Ahora veamos las claves de la asignación de capital de Murphy. ¿Cómo ha obtenido tanto éxito? Pues primero, poca emisión de acciones. Murphy evitaba emitir nuevas acciones para financiar esas adquisiciones que hacía, ya que esto diluiría mucho a los accionistas. En su lugar, prefería financiarse con deuda, aprovechando los márgenes elevados de Capital Cities para pagarlas rápidamente después. Punto número 2. Adquisiciones en negocios que entendía. Murphy solo compraba empresas que pudiera gestionar de forma eficiente y que conociera bien. Esto le permitía mejorar los márgenes de cada adquisición y asegurar que generaban flujo de caja. 3. Criterio de adquisiciones claro.
Las adquisiciones que hacía Murphy debían ofrecer un retorno de 2 dígitos después de impuestos a 10 años sin apalancamiento. Y por último, la descentralización. Capital Cities tenía una estructura descentralizada que otorgaba autonomía a los gestores de estaciones y a editores de periódicos. La sede central solo estaba para apoyar en lugar de imponer nada. La falta de tantos departamentos o de relaciones públicas reducía mucho los gastos y aumentaba los márgenes. Outsider número 2. Henry Singleton. Henry Singleton fue CEO de Teledyne desde 1960 hasta 1986. Entre el 63 y el 90, Teledyne obtuvo un retorno anual del 20,4%, superando al S&P 500 y a los principales grandes conglomerados. Esto significa que una inversión de $1 acabó convirtiéndose en 181 en 1990. En 1960, a sus 43 años, Singleton fundó Teledyne junto a un colega, comenzando con la compra de 3 compañías de electrónica, que les permitieron ganar un contrato naval. En solo un año, Teledyne ya se convirtió en una compañía pública, cotizada en bolsa. Aprovechando la era de los conglomerados, Singleton expandió la empresa comprando 130 compañías en sectores como metales especializados y seguros, financiando la mayoría de estas con acciones de la propia Teledyne. Vamos, que tú puedes comprar compañías con caja, ya sea que tengas tú o pidas deuda, efectivo, o también puedes emitir acciones al mercado, que inversores te compren esas acciones y que con ese dinero ahora compres una compañía. Y claro, al contrario que las recompras, cuando emites nuevas acciones, diluyes a los demás accionistas, ya que ahora hay más accionistas para un mismo pastel y se reparten el mismo beneficio. Por eso es mejor emitir acciones cuando estén caras a un precio elevado, ya que eso permitirá que con menos acciones emitidas reúnas más dinero para hacer, en este caso, esas adquisiciones. Además, en esa época no había competencia de los private equities haciendo M&A o adquiriendo empresas. Por lo tanto, las compañías privadas, en este caso del sector de Teledyne, estaban cotizando a valoraciones menores a sus respectivos competidores públicos cotizados. Vamos, que si una compañía privada a lo mejor estaba a un PER de 5, pública podía estar cotizando a un PER de 10 o 15, y Teledyne jugaba con ese arbitraje. Por ello, Singleton tenía un círculo virtuoso. Compraba empresas baratas que aumentaban los beneficios, lo cual incrementaba el precio de las acciones y así compraba aún más empresas. En el 69, el precio de las acciones de Teledyne y su múltiplo PER cayeron, mientras que los precios de adquisición subieron. Con las acciones tan baratas, Singleton dejó de emitir acciones para no diluir, como acabo de explicar, y pasó a centrarse en otra cosa, que fue aumentar la rentabilidad y los márgenes de las divisiones. Durante los años 70 y 80, la compañía mantuvo un retorno sobre activos de más del 20%. Con este flujo de caja que generó, Singleton recompró acciones, llegando a comprar el 90% de ellas en un periodo de 12 años, ya que en ese momento estaban muy baratas. Como resultado, entre el 71 y el 84, los beneficios por acción de Teledyne crecieron 40 veces. En el 87, Singleton pagó el primer dividendo de la historia en máximos históricos. Singleton se retiró en el 91, habiendo logrado una tasa de crecimiento anual compuesta del 20% durante 30 años. ¿Cuáles fueron sus claves? Pues adquisiciones baratas. Singleton nunca pagaba más de 12 veces beneficios. Se enfocaba en empresas rentables, en crecimiento y con posiciones de liderazgo en mercados de nicho. 2. Recompras de acciones. Singleton recompró el 90% de las acciones de Teledyne en 12 años, aprovechando momentos en que el precio de las acciones era bajo. En ocasiones, incluso si se podía endeudar barato, pedía deuda para recomprar acciones, ya que a lo mejor podía pedir deuda a un 3-4% y podía recomprar acciones que le dieran un retorno del 10 o 12%, haciendo ese arbitraje. 3. Descentralización. Teledyne operaba también con una sede de menos de 50 personas, para dirigir una compañía de más de 40.000 empleados, manteniendo los gastos centrales al mínimo. Y por último, buenos incentivos. Internamente, Singleton implementó el retorno Teledyne, una métrica que promediaba el flujo de caja y el beneficio neto. Esta métrica determinaba los bonus del equipo gestor de cada unidad. Outsider número 3. Bill Anders. Bill Anders fue el CEO de General Dynamics desde 1991 hasta 1993. Entre el 91 y 2008,
General Dynamics obtuvo una rentabilidad anual del 23,3%, superando al S&P 500, que alcanzó un 8,9%, y el retorno de los competidores, que fue el 17,6%. $1 invertido se convirtió en 30 para 2008. Con la caída del muro de Berlín en el 89 y el fin de la Guerra Fría, el sector de defensa de Estados Unidos se enfrentó a una fuerte contracción. Las grandes armas y sistemas de defensa ya no eran prioritarios y el precio de las empresas de defensa se desplomó un 40%. Para el 91, General Dynamics estaba especialmente afectada, con 10.000 millones en ingresos, pero un flujo de caja negativo y 600 millones de deuda, además de solo valer 1.000 millones en bolsa. Ese año, Bill Anders asumió el cargo de CEO. Anders identificó que las compañías del sector tenían sobrecapacidad en ese momento, eran demasiado grandes, y a veces crecer por crecer es negativo, por lo que decidió reducir el tamaño para mantener la rentabilidad y los márgenes. Su estrategia se basó en 3 claves. 1. Mantener solo negocios que fueran líderes, el número 1 o 2 en el sector. 2. Abandonar negocios de productos básicos con bajos retornos. Y 3. Centrarse exclusivamente en la defensa y los contratos gubernamentales. Así ejecutó cambios radicales en la empresa. Redujo personal en un 60% y la plantilla corporativa en un 80%, y después vendió negocios no esenciales, generando un flujo de caja de 5.000 millones. ¿Qué hizo con este efectivo? Pues distribuyó dividendos especiales, que en este caso, como provenían de una venta de una división, pues estaban exentos de impuestos, y después recompró el 30% de las acciones. El CEO, 3 años después, Anders entregó el cargo a Mellor, dejando un General Dynamics más rentable y enfocada en el valor para los accionistas. ¿Cuáles fueron sus claves? Pues básicamente 2. La prioridad para los accionistas, Anders redujo el tamaño de la empresa, evitando el crecimiento a expensas de la rentabilidad. Y 2. Estrategia flexible. En lugar de planes estratégicos rígidos, Anders ajustó su enfoque según las circunstancias. Outsider número 4. John Malone. John Malone fue el CEO de Telecommunications desde 1972 hasta 1991. Entre el 73 y el 98, TCI logró una rentabilidad del 30,3%, superando el S&P 500 y superando a las demás compañías de cable públicas. $1 se habría convertido en 900 en 1998. Malone llegó a TCI en el 73 porque estudió la compañía y se dio cuenta de que había una oportunidad. ¿Por qué? Pues por la base de suscriptores estable, que generaba ingresos predecibles, por las ventajas fiscales, ya que la industria permitía maniobras fiscales utilizando deuda para construir nuevos sistemas de cable y depreciando esos costes. Y claro, esa depreciación es un coste en el pérdidas y ganancias que hace que, aunque no sea un gasto real, tu beneficio neto contable sea más pequeño y por ello pagues menos impuestos. Y después el crecimiento rápido. La industria del cable estaba en una fase de crecimiento explosivo, con suscriptores multiplicándose por 20 en pocos años. John entró cuando la empresa tenía 60.000 suscriptores y era la cuarta empresa de cable en Estados Unidos, con una enorme deuda de 17 veces sus ingresos. Vamos, que estaba a punto de la quiebra, por lo que John Malone tenía un objetivo principal: salir airoso de esa situación. Con la ayuda de su COO, JC Sparkman, Malone puso planes estrictos de presupuesto y de flujo de efectivo en las divisiones operativas. En sus primeros 4 años, Malone consiguió producir los mayores márgenes de la industria. Y después vino el crecimiento. Del 77 al 90, Malone implementó una estrategia de ciclo virtuoso. Comprar sistemas de cable aumentaba la base de suscriptores. Después, más suscriptores le daba escala y permitía negociar comisiones de programación más bajas, lo que aumentaba su flujo de caja. Y por último, más flujo de caja facilitaba comprar más sistemas, lo que llevaba otra vez a mejorar los costes y continuar el ciclo virtuoso. Del 73 al 89, Malone adquirió 482 empresas de cable. En el 82, TCI se convirtió en el mayor proveedor de cable con 2,5 millones de suscriptores. Y finalmente, Malone, que no tenía un sucesor claro, vendió TCI a AT&T en el 98 por 43,5 mil millones. ¿Cuáles fueron sus claves? Pues primero, uso inteligente de la deuda. Malone utilizó deuda para financiar adquisiciones, aprovechando las ventajas fiscales de la depreciación. 2. Adquirir para mejorar la escala. Su enfoque fue adquirir suscriptores para mejorar su poder de negociación con los proveedores de contenido. 3.
métricas financieras alternativas. Malone, al contrario que muchos otros CEOs, ignoró el beneficio por acción y en cambio se centró en el flujo de caja y fue pionero en el uso de el EBITDA como métrica principal para medir el desempeño de la empresa. Y por último, recompra de acciones, un clásico ya entre los CEOs. Malone recompró más del 40% de las acciones de TCI. Outsider número 5. Katharine Graham. Katharine Graham fue la CEO del Washington Post desde 1963 hasta 1993. Entre el 71 y el 93, el Washington Post tuvo una rentabilidad del 22,3% anual, superando al S&P 500 y al resto de periódicos. Esto significa que $1 se hubiera convertido en $89. Katharine Graham asumió el liderazgo del Washington Post en el 63. En el 71 y 72 se enfrentó al gobierno de Nixon al publicar investigaciones críticas, incluyendo el famoso caso Watergate, lo cual elevó la reputación del Post. Ese mismo año, Graham convirtió la compañía en una empresa pública cotizada en bolsa para poder financiar un crecimiento a partir de adquisiciones. En el 74, Warren Buffett adquirió el 13% de las acciones del Post y se convirtió en asesor clave para Graham, y le aconsejó que recomprara el 40% de las acciones del Post a precios bajos, algo que sus competidores no estaban haciendo. En el 81, el cierre del Washington Star convirtió al Post en el único periódico en Washington DC, es decir, que se convirtió en un monopolio. Y en el 93 finalmente Graham dejó el cargo. ¿Cuáles fueron sus claves? Primero, el flujo de caja como fuente principal, impulsado por la posición de monopolio del diario. Después, política de dividendos conservadora. Graham rara vez pagaba dividendos, lo cual era inusual en la industria. 3. Control de gastos de capital. Mantuvo los gastos de capital bajos. 4. Adquisiciones contracíclicas. Graham evitaba las adquisiciones cuando sus competidores estaban comprando y compraba cuando los precios solo eran bajos. Su criterio era que las adquisiciones debían ofrecer un retorno del 11% a 10 años sin apalancamiento. Y por último, como no, las recompras de acciones. Graham recompró casi el 40% de las acciones del Post en momentos estratégicos, principalmente a múltiplos PER de un solo dígito. Outsider número 6. Bill Stirrit. Bill fue el CEO de Ralston Purina desde 1981 hasta 2001. Entre el 81 y 2001 obtuvo una rentabilidad anual del 20%, superando al S&P 500 y, como no, superando a sus competidores. Esto significa que una inversión de $1 se convirtió en 38 para 2001. Cuando Stirrit asumió el cargo del CEO en el 81, Ralston tenía una estrategia confusa, con activos no relacionados como un equipo de hockey y una estación de esquí. Por lo tanto, su plan principal fue reorganizar aquel caos y centrarse en compañías de consumo de alto margen y vender todo aquello que no tenía sentido. Inició su mandato vendiendo negocios como por ejemplo la comida rápida Jack in the Box o el equipo de hockey de St. Louis Blues y operaciones agrícolas. Luego realizó dos adquisiciones estratégicas, Continental Baking y Energizer Battery, los cuales aumentó de valor mediante el marketing, mejoras de distribución y reducción de costes. Y durante los 80 siguió desinvirtiendo en negocios que tenían no relacionados con el core, con el núcleo del negocio de la empresa y que tenían bajos márgenes. Esto elevó los principales indicadores financieros de la empresa. El retorno sobre el capital aumentó del 15 al 37% y el margen de beneficio antes de impuestos del 9 al 15%. En 2001, Stirrit vendió finalmente Ralston a Nestlé por $10.400 millones. ¿Cuáles fueron sus claves? Primero, enfoque en el núcleo. Se centró en los negocios de consumo de alto margen y bajo requerimiento de capital, desinvirtiendo en aquello que no tenía sentido, como el alimento agrícola. Uso de deuda. A diferencia de otros en el sector, utilizó apalancamiento para aumentar los retornos sobre el capital, manteniendo un ratio promedio de deuda sobre flujo de caja de 2,6 veces, en comparación con 1,7 de sus competidores. Tercero, como no, recompra de acciones. Cuarto, adquisiciones con sentido. Se enfocó en empresas que podían beneficiarse de la experiencia de Ralston en marketing y desarrollo de productos. Y por último, análisis financiero alternativo. Al igual que Malone en TCI, ignoró métricas tradicionales para fijarse en otras como el EBITDA y la tasa interna de retorno, la TIR. Outsider 7. Dick
Smith. Dick Smith fue CEO de General Cinema desde 1962 hasta 2005. Entre el 62 y 2005, como todos los demás CEOs, obtuvo una rentabilidad anual del 16,1%, superando al S&P500 y superando a los demás cines. Esto significa que $1 se había convertido en 684 al final del periodo. Dick Smith fue CEO de General Cinema, rápidamente expandió su red de cines una vez entró en la compañía, introduciendo innovaciones como apertura de cines en centros comerciales suburbanos, expansión rápida mediante alquileres de terrenos en lugar de comprar, reduciendo así la inversión inicial, e incremento del número de pantallas por cine para aumentar la audiencia. Sin embargo, aunque esto iba bien, vio que el crecimiento se iba a ralentizar, así que empezó a buscar otras alternativas de negocio. En el 68, diversificó la empresa al comprar American Beverage Company, ABC, el mayor embotellador independiente de Pepsi, ya que vio características que le gustaban en ese sector, como que era un oligopolio, que las valoraciones eran bajas, ya que las embotelladoras que estaba mirando eran embotelladoras de Pepsi, que era la marca número 2 y por lo tanto estaban a precios más atractivos, y que era una plataforma de expansión. ABC era estratégica para después poder comprar otras embotelladoras fragmentadas en el mercado. Y después, en el 85, Smith también entró en el sector minorista adquiriendo Carter Hawley Hale. Esta inversión generó también una tasa de retorno del 51,2%. En esta operación entró porque se dio cuenta de que la compañía estaba obligada básicamente a vender y había muy pocos compradores, por lo que vio que tenía un gran poder de negociación, vio que la compañía estaba en un momento de urgencia para vender y se aprovechó de su apalancamiento negociador para obtener un muy buen precio por esa compra. Después, ante la creciente competencia en el negocio del embotellado de Pepsi, Smith vendió esta división a finales de los 80 y los siguientes años fue vendiendo las demás divisiones operativas. En el 91 la división de cines, en el 2003 HBJ y en el 2006 Neiman Marcus. Finalmente, ¿cuáles fueron las claves de Smith? Pues primero, adquisiciones oportunistas en situaciones ventajosas y después la asignación de capital. ¿Cómo? Pues evitó emitir acciones, pagó pocos dividendos y recompró un tercio de las acciones de General Cinema con una TIR del 16%, se enfocó en el flujo de efectivo y utilizó deuda para adquisiciones, manteniendo un ratio de deuda a flujo de caja de menos de 3 veces o más. Y por último, llegamos al outsider número 8 y muy conocido, Warren Buffett. Warren Buffett ha sido el CEO de Berkshire Hathaway desde 1965 hasta el día de hoy. Entre el 65 y 2011, cuando se publicó este libro, Berkshire Hathaway obtuvo un retorno del 20,7%, superando al S&P500 por un 9,3%. Y eso es convertir $1 en $6.265 en 2011, superando por 100 al S&P500. Aquí no voy a explicar toda la historia de Warren Buffett, porque es el que más historia tiene de todos, pero también es cierto que en el canal tenemos ya un documental de cómo Warren Buffett llegó hasta su primer $1.000.000, donde explico desde que era un niño pequeño hasta que llegó a ser el mejor inversor de todos los tiempos. Así que os lo dejo aquí arriba por si lo queréis ver en más detalle. Aquí voy a hacer un pequeño resumen. Buffett descubrió el value investing al leer El inversor inteligente de Benjamin Graham, el cual también tenemos resumido y también os lo dejo aquí arriba. Lo cual lo llevó a estudiar en Columbia, donde Benjamin Graham, su mentor, era profesor. Graham finalmente lo contrató en el 54 y Buffett comenzó a aplicar su filosofía de inversión en empresas infravaloradas. En la siguiente década consiguió retornos del 30% anual sin ningún uso de deuda. Durante los 60, Buffett comenzó a alejarse de la filosofía de Graham, invirtiendo en empresas de alta calidad con fuertes ventajas competitivas, como Disney y American Express. En el 65 compró la textilera Berkshire Hathaway, una compañía en declive, pero la utilizó como plataforma para construir un portafolio de inversiones. Por ejemplo, una adquisición clave fue National Indemnity, una compañía de seguros que generaba un float o flujo de efectivo a bajo coste. Por si no sabéis lo que es el float, funciona de la siguiente forma. Las aseguradoras reciben una prima de los clientes antes de que ocurra ningún accidente, y ellas más o menos calculan lo que tendrán que pagar por esos siniestros. Con ese dinero que tienen de manera anticipada, lo invierten en el mercado, ya sea en bonos o en acciones o en lo que sea, para obtener un retorno, por lo que se financian con el dinero de los clientes y lo pueden invertir en los mercados. Claro, si le das dinero en una aseguradora a Warren Buffett, que lógicamente ha invertido a tasas muy elevadas de retorno, pues eso lo convierte en una máquina de hacer dinero. Desde entonces, Berkshire Hathaway ha crecido hasta convertirse en uno de los holdings más grandes del mundo, destacándose por su filosofía de comprar negocios de calidad con perspectiva a largo plazo. ¿Cuáles han sido las principales claves de Warren Buffett? Primero, el uso del float que acabo de explicar.
Después, la mentalidad oportuna, y aquí entra la clásica frase de Warren Buffett de ser temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos, esperando pacientemente hasta que los precios sean favorables para comprar. Después, la gestión del portafolio. Buffett cree en la concentración de su portafolio en pocas pero grandes inversiones. En un momento llegó a tener el 40% de su capital en American Express y sus 5 principales inversiones suelen representar entre el 60 y el 80% de toda la cartera de Berkshire Hathaway. También tenemos la descentralización operativa que hemos visto en muchos otros CEOs, aunque las empresas de Berkshire emplean a 270.000 a 270.000 personas, su sede solo cuenta con 23 empleados. Y por último, la centralización de inversiones. Aunque haya una descentralización operativa, Buffett se encarga de las decisiones de asignación de capital como tendría que hacer cualquier buen CEO. Por último, tenemos el capítulo 9, es la checklist para ver los datos resumidos y característicos de todos estos outsiders. Primero, hemos visto el liderazgo en decisiones de capital. El CEO debe liderar las decisiones de asignación de capital y no delegarlas. Después, tasa mínima de retorno o hurdle rate. Define una tasa mínima de retorno necesaria para aprobar cualquier proyecto que se vaya a hacer. 3. Evaluación de riesgos y retornos. Calcula los retornos y perfiles de riesgo de todas las opciones de inversión, ya sean adquisiciones, recompras, dividendos, y una vez veas la mejor opción, vete hacia ahí. 4. Como no, las recompras de acciones a precios atractivos. 5. Retornos después de impuestos, ya que varios proyectos pueden tener implicaciones fiscales distintas. 6. Niveles aceptables de efectivo y deuda. 7. La clásica descentralización, para reducir gastos en la sede central. 8. Retención de ganancias. Retener ganancias solo si tenemos proyectos que cumplen con esa tasa mínima de retorno. De lo contrario, podemos optar por otras alternativas, como hacer recompras, repartir dividendos o adquisiciones. Después, venta en mercados caros. Si los precios son muy altos, podemos considerar emitir acciones o vender subsidiarias. Y por último, el cierre o venta de unidades no rentables o que no tienen nada que ver con nuestro negocio core o núcleo. Este ha sido el resumen de las principales claves de The Outsiders. Espero que os haya gustado mucho. Yo aquí os dejo otro vídeo, otro resumen para seguir con este libro que creo que engancha muy bien y con el cual podréis seguir aprendiendo. Recordad suscribiros y uniros a la comunidad en los links que tenéis en la descripción y nos vemos en el próximo episodio.